Con el profesor Vicente Márquez sobre el tema de la Unión Europea, América Latina, el CELAC y la visita de estos presidentes. Por cierto, el presidente Maduro a última hora no va a Roma. ¿Cómo ve estas visitas al Papa y el rol del Papa latinoamericano en el mundo de hoy? Bueno, en este caso, desde la ascensión del Papa Francisco al trono pontificio, ha habido un cierto renacer del catolicismo desde el punto de vista de publicidad, de mercadeo a nivel político. En este caso, el Papa Francisco ha sabido muy bien empatar los temas sociales con la prédica de la fe católica, lo ha sabido combinar bastante bien. Inclusive, un dato interesante, ha reivindicado la figura de Monseñor Romero, Sí, claro. que en cierta manera Juan Pablo II y el Papa Ratzinger dejaron un poquito de lado por sus vinculaciones con lo que era la teología de la liberación. En este caso, la visita de los presidentes latinoamericanos de alguna manera refuerza ese tema de marketing Son político. varios, ¿no?, los que van a asistir. Sí, Bachelet, por ejemplo, estuvo obviamente la presidenta Cristina. Inicialmente en la agenda estaba el encuentro con el presidente Maduro, sin embargo, por Santos, temas de ¿verdad? salud, También. en efecto, también. Varios presidentes latinoamericanos, prácticamente todos, en cierto momento, se han reunido con el Papa. Sigue el Vaticano siendo un factor muy importante en la geopolítica del mundo, ¿no? Sí, sin duda alguna el papel de la Santa Sede sigue siendo clave. Fíjese el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, el papel del Vaticano fue un papel bastante clave, muy manejado discretamente, pero ya después de que se hizo el anuncio se supo que el Vaticano tuvo un papel de intermediario bastante importante, lo que da cuenta de que la diplomacia de la Santa Sede sigue manteniendo su influencia y hay un nuevo renacer, en cierta forma, de esa política exterior, en este caso de la Ciudad del Por Vaticano. cierto, el presidente de México tuvo que venirse violentamente para su campaña electoral final, para los resultados. ¿Dónde hay sorpresas? ¿Cuál es el análisis desde tu punto de vista, sobre todo con el PRI, el PAN y el PRD, que son las tres fuerzas fundamentales? Bueno, lo podemos resumir de la siguiente forma. El Partido Revolucionario Institucional sigue siendo la fuerza más votada, ha sabido manejarse muy bien con el tema de la maquinaria electoral, sin embargo la sangría de votos que perdió en comparación a elecciones pasadas es importante. Ellos a duras penas llegan a 200 diputados, solo el PRI, sin considerar sus otros dos partidos aliados, que serían el Partido Verde, que es un partido que paradójicamente, aunque se considere ecologista, es un partido que predica, por ejemplo, cosas que el resto de las izquierdas ecológicas del mundo no apoyan, como por ejemplo apoya la idea de la pena de muerte o la cadena perpetua. O sea, tiene un programa bastante... Y sacó un 8% de todas maneras. Sí, pero fíjese que el sistema electoral mexicano permite que un partido, aún con un porcentaje de votos tan bajo, pueda lograr, por ejemplo, entre 30 y 40 diputados. El Partido Verde logró esa cifra, 40 diputados. Más o menos similar fue el Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador, que es la nueva estrella de la izquierda, logra esa misma cantidad de diputados. Unidos con el partido Morena son una fuerza muy importante. Sí, en y este el caso. PRD, ¿no? El PRD, sin embargo, tuvo una sangría de votos considerable. Por supuesto, la división que hubo con la separación del grupo de López Obrador le ha costado una buena pérdida de votos. El Partido de Acción Nacional, que es el partido más representativo de la derecha mexicana, que aspiraba de alguna forma pisarle los talones al PRI, con todo y la debilidad que tiene el PRI ahorita en los actuales momentos, no ha conseguido siquiera el 25% de los votos. Otros partidos, como por ejemplo el Partido del Trabajo, el Partido Nueva Alianza, que es de la sindicalista Elba Ester Gordillo y aliada de Peña Nieto, va a ser también clave en la formación, en el mantener la mayoría en el Congreso para el PRI. En este caso el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza de Elba Ester Gordillo van a seguir siendo fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados. Tiene más del 50% en la Cámara de Diputados. Sí, en efecto, y en el Senado también. El escenario que es interesante en México son dos cosas. Primero, existe una gran desafección con los partidos políticos. Un dato que no se ha mencionado es que alrededor del 6% de todos los votos fueron votos nulos. Eso fue un récord histórico. Aparte, la abstención rondó el 55%, sí. Es bastante alta para este tipo de comicios. Adicionalmente, hay movimientos políticos interesantes. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que es el segundo estado más grande económicamente de México, ganó un candidato outsider, un independiente, que logró casi el 50% de los votos. El Bronco. Exactamente, un empresario ganadero que ha logrado con un discurso bastante crítico a los partidos políticos convertirse en el gobernador del segundo estado más grande. Por primera vez, ¿no? Fue en México. Es la primera vez que un independiente llega a esas posiciones, inclusive es la primera vez que se inscriben en las elecciones a nivel local. Hubo una reforma constitucional. Exactamente. Candidaturas fuera de partido, independientes, los cuales lograron una votación significativa, cerca del 5% de los votos.
pero eso da cuenta de que el sistema político mexicano necesita una reforma. Peña Nieto, sus siguientes 3 años van a ser complicados porque va a tener que hacer frente a las fuerzas internas dentro de su partido que evidentemente van a reconfigurarse después de estas elecciones. Por otro lado, los partidos de la oposición también tienen que hacer una reforma interna porque evidentemente el resultado tampoco les favorece. Y muy probablemente vamos a ver, el único partido que en este momento ya tiene un candidato seguro es López Obrador, que es el partido Morena, que ya con este porcentaje de respaldo va seguramente a ir al ruedo en el 2018. El PRD está en un proceso realmente de reestructuración importante. Ahora, una historia muy complicada en la política mexicana. El PRI estuvo 70 años manejando todo el gobierno como único partido. El PAN tuvo 2 oportunidades, no cuajó esta idea de una alternabilidad. Volvió el PRI, pero renovado, cambiando un poco, ¿no? El PRI de alguna manera hizo un gran lavado de cara para poder llegar al poder en el 2012. Sin embargo, sigue siendo un partido con una alta dosis de corrupción. Claro. Un partido muy influido por el paternalismo, el clientelismo político. Y en cierta manera los otros partidos heredaron parte de ese germen, de esa bacteria del paternalismo y del clientelismo, y actualmente en la clase política mexicana y en la buena parte de la población existe la sensación de que es necesario un cambio político de las estructuras políticas, y eso se ve, por ejemplo, en las movilizaciones, por ejemplo, en el estado de Guerrero, donde hubo un boicot abierto a las elecciones por parte de los familiares de los normalistas asesinados y de los que aún no se sabe realmente quiénes fueron los verdaderos responsables. Sobre ese punto de Guerrero, ahí hay una alianza extraña entre corrupción, narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, crímenes que todavía no están catalogados internacionalmente como delitos internacionales, pero que hay que luchar en forma común. En efecto, el tema del narcotráfico y la violencia que genera el narcotráfico está empezando a hacer mella en muchos estados de México. Ya se está inclusive viendo las fuertes conexiones que hay entre grupos del narcotráfico y grupos paramilitares con actores políticos. Y eso, por supuesto, está empezando a generar en la opinión pública la necesidad de un verdadero cambio, porque realmente el sistema político mexicano está pasando por un proceso de descomposición bastante acelerado. Y eso, por supuesto, va a afectar el escenario futuro para el presidente Peña Nieto en los próximos 3 años. La comunidad internacional, para terminar, está preparada frente a estos crímenes de narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada y sobre todo la corrupción que está comiéndose a todos los sistemas democráticos. En la mayoría de los países en desarrollo y los países emergentes el tema de la corrupción es endémico. Realmente han sido pocas las medidas que se han tratado de aplicar en el consenso internacional para hacer frente al tema de la corrupción. En el tema del narcotráfico han habido algunos avances, sin embargo, aún sigue siendo una amenaza real el tema del narcotráfico y todos los tentáculos a los que puede llegar. Eso, por supuesto, hace que los países tienen que buscar mecanismos mucho más eficientes de control y seguimiento. Las Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de que se tomen medidas mucho más contundentes, pero yo creo que en el actual escenario que se ve, los estados no están siendo absolutamente eficientes y es necesario un cambio, sobre todo en el manejo de estos delitos y de estas amenazas. No solamente el terrorismo es un problema global, también el narcotráfico lo es, y ambos fenómenos, terrorismo y narcotráfico, van muy de la mano. Bueno, muchísimas gracias al profesor Vicente Márquez. Interesante conversar sobre estos temas internacionales.